Bueno, mi gente, ¿qué es la que hay? Pues vea, yo me encuentro por acá, en uno de los municipios más jóvenes que tiene el Valle del Cauca, Trujillo Valle, sí señores. Fundado el 21 de septiembre de 1922. Me vine para acá a hacer una serie de actividades y voy a compartirle a ustedes un poco de la gastronomía, dónde se pueden hospedar, balnearios, museo y otras cositas más. Así que acompáñenme porque esta aventura va a estar muy buena. Trujillo Valle del Cauca se encuentra ubicado a 1 hora con 53 minutos o 100 kilómetros desde el municipio de Santiago de Cali. Nosotros tomamos la vía Yumbo, pasamos por Viges, Yotoco, Río Frío. Esta vía tiene dos peajes, uno vale 9.500 y el otro vale 9.200. Si usted no tiene vehículo propio, no se preocupe que desde la terminal de Cali salen rutas hacia Trujillo. Bueno, vea, por acá me recomendaron un restaurante que llama El Cafetal. Vamos a ver qué tal es, ya les muestro. Esta es la carta aquí en el restaurante El Cafetal en Trujillo. Entonces hay parrilla, 20.000, 30.000 churrasco, la chuleta, hay platos para picar, bebidas calientes. Vamos a probar y ya les comparto qué tal. Esta es la picada mixta aquí en El Cafetal. Entonces trae pollo, chorizo, carne, papitas, arroz y ensalada. Tiene un valor de 25.000 pesos. Vean esto que me encontré por aquí, ya. Un teléfono público, ya. Esto hace cuánto que yo no lo veía, pillo. Ahí echa la moneda y llama. En este momento me encuentro por acá, en el Parque Santander en Trujillo. Acá alrededor, este es el parque principal. Alrededor hay restaurantes, cafés. Acá la gente viene de parcha, juega un dominó. Vea, esto es como el centro de Trujillo. Acá venden almuerzo, jugo de orojo, hay ferreterías. Mejor dicho, acá hay de todo, vea. Esta es la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Vamos a ingresar a ver qué tal. Vea, viajeros, por acá me recomendaron un lugar que se llama Café Trujillo para tomarse un buen café. ¿Ya? Es este. Acá queda el parque, aquí queda el café. Y esta es la carta. O sea, acá venden capuchinos, venden malteada, vea, granizados de café, postres. ¿Cómo se llama este? Cold brew chai. Cold brew chai. Es una bebida a base de chai que son especias, naranja y café. Vean esta delicia. Pero vea esta delicia de comida que ofrecen aquí en Café Trujillo. Miren eso, torta de almojábana, torta de chontaduro, malteada, esta bebida refrescante y cheesecake. Vean, se ve delicioso todo. Pero vean, vamos a probar una de cada una. Este es cheesecake. ¿Esto? No. Esto es torta de chontaduro, ¿verdad? No. Esta es bella refrescante. Está buenísimo, tienen que venir. Por aquí me encuentro con Alexis en Café Trujillo. Más bien. Él hace arte con café. Vea, viajeros, Café Trujillo es un lugar imperdible acá, en el municipio de Trujillo. Me encantó el lugar, delicioso, la atención es excelente, tienen que venir. Quedan todo el frente del parque, hace el parque y ahí queda Café Trujillo, ahí.
les comento que mi hospedaje aquí en Trujillo Valle será el Ecohotel Samadhi. Les voy a compartir un poquito de este lugar porque me ha parecido muy hermoso. Ahí tiene cabañas espectaculares, así que ya les muestro. Bueno, viajeros, vean, aquí les voy a compartir un poquito de las habitaciones que tiene el Ecohotel Samadhi aquí en Trujillo. Esta habitación se llama Bichuda. Entonces mire, tiene cama doble, tiene chimenea y vean esta vista tan espectacular. Vean esto, hermoso, vean. Tiene malla catamarán, tiene espacio para jacuzzi, hermoso. Si usted quiere pasar un momento especial con su pareja, este es el lugar, vean. Esta habitación me dice que tiene un precio promedio de 365 entre semana y 390 los fines de semana. Pero vea, es espectacular. Y esta es otra de las hermosas habitaciones que ofrece el Ecohotel Samadhi. Vea. Miren esta vista tan espectacular. O sea, una cosa hermosa, vea. Igual, tiene jacuzzi. Y les voy a mostrar la habitación que es hermosa. Miren. Miren esta habitación para 2 personas, cama doble. Y usted a levantarse y ver en este momento es atardecer, pero ver el amanecer aquí tiene que ser hermoso. Voy a seguir mostrándoles porque estoy enamorado de este lugar. Esta habitación me dicen que vale en promedio 395.000 pesos entre semana y 420.000 los fines de semana. Vea, este es el baño. Aquí se baña y vea esta vista. Entonces vean, si les ha gustado todo lo que están viendo por aquí abajo, les voy a dejar los datos de ellos para que los contacten, coticen. Se me olvida decirles, los precios que les he dicho me dicen que incluye desayuno y cena, imagínense. Es hermoso, ¿verdad? Todo el Valle del Cauca. Ya, viajeros, y este es el Parque Santander de noche. Vamos a ver qué hacemos acá en el pueblo, ¿verdad? Acá ve como que están enrumbados. Vea, viajeros, esto acá en Trujillo de noche está pero encendido. Hay un poco de discotecas, de restaurantes. Ah, bueno, esto acá, yo. Bueno, viajeros, vea, por acá me recomendaron para tomarse alguito, unas frías, un lugar que se llama La Barra. Ya les comparto qué tal es ese que queda ahí. Vea, viajeros, aquí en La Barra es como una taberna, ¿no? Acá es para tomarse la cervecita y todo, vea. Bueno, viajeros, y otra de las cosas que deben hacer aquí en Trujillo Valle sin duda alguna es visitar el centro turístico La Carmelita. Este centro turístico tiene lago de pesca, balneario, restaurante, heladería y otras cositas más. Ya les muestro un poquito. Vea, viajeros, este es el lago de pesca. Y esto que viene a mi espalda es el espacio para bailar. Vea, aquí es la rumba, allá. El servicio de piscina vale 8.000 pesos. Esta que está a mi espalda es la piscina para adultos. Vea. Y allá se encuentra la piscina para niños. Allá. Acá ofrecen servicio de montar en pony y vale 10.000 pesos. Vea. Y este es el menú aquí en La Carmelita. Les venden tilapia frita 27.000, trucha asada, venden carnes, chuleta. Los platos están entre 25 y 35.000 pesos. Vamos a probar a ver, ya les muestro. Bueno, veamos. Esta es la trucha gratinada con camarón aquí en el centro turístico de La Carmelita en Trujillo Valle. Vamos a probar a ver qué tal. Buenísimo. Tiene un costo de 38.000 pesos. Vea, viajeros, por acá en Trujillo me comentaron que hay un parque monumento a las víctimas, ¿sí? El ingreso vale 2.000 pesos y estos son horarios de ingreso. De 8 a.m. a 12 a.m., de 2 a 5. Voy a ingresar y les voy a compartir un poquito de lo que se ve acá. Vea, por acá en el monumento a las víctimas me encontré con Don Nelson. Don Nelson, ¿usted nos puede contar un poquito qué nos vamos a encontrar acá? ¿Por qué este lugar? Por supuesto que sí. Este es el parque monumento que guarda la memoria de las víctimas de Trujillo, acaecidas en la ola de violencia que azotó esta región y que dejó muchas víctimas. Aquí te registramos 342 muertes violentas y 88 desaparecidos. De ellos hay algunos restos mortales en los 235 osarios que tenemos aquí. Otros son entierros simbólicos de los que desaparecieron y su familia trajo alguna prenda.
una camisa, en fin, algo que pertenecía al desaparecido y se guardó ahí en esos nichos. El parque está distribuido así. Esta área llamamos la galería, donde guardamos los archivos, donde tenemos las fotos, donde tenemos los relatos, en esta edificación. Por la parte externa está el Sendero de Memoria Histórica Nacional, que guarda pues memoria y recoge memorias de masacres que se presentaron en el país, como las del Salado, allá por los Montes de María, como las de Bojayá, en el Chocó, como las de Apartadó, Chicorodó, en fin, también las del Cauca. Eso se encuentra allí en la parte inicial de la loma, y más altico está los Rosarios. Ya hablé de los Rosarios. Y en la parte alta, que llamamos la plazoleta, están otros monumentos, entre ellos el mausoleo del Padre Tiberio. El Padre Tiberio fue pues una de las víctimas más sentidas, siendo todas, pero esta fue por su más impactante, por su sevicia con que lo asesinaron. Listo. Bueno, viajeros, aquí les voy a mostrar un poquito de este lugar para que conozcan acá en Trujillo Valle. Acá hay como murales donde cuentan las historias trágicas que vivió el municipio, ¿verdad? Cuando hubo marchas campesinos, los líderes espirituales hablan de Virginio Barco, de los magnicidios, de las convivir, hablan de Misael Pastrana cuando fue todo el tema del Plan Colombia, la seguridad democrática, ¿verdad? Aquí está todo. En el último paro nacional que hubo en Colombia, en el año 2021, falleció Nicolás Guerrero, ¿verdad? Aquí ya está, una víctima más de este conflicto. Trujillo Valle es un municipio que es un ejemplo de transformación y de superación. En años pasados, Trujillo era conocido solamente por las masacres que se presentaban acá, pero con el transcurso del tiempo, aunque hay museos como este que guardan la memoria, lo que se ha ido buscando es una transformación, y ya cada día el municipio se está volviendo más turístico y están saliendo nuevos emprendimientos, nuevas cosas para que el municipio siga saliendo adelante, siga surgiendo. No nos quedemos solo en el ayer, en lo que fueron las masacres y eso. Entonces es muy importante esta historia, pero también es muy importante que ya empecemos a ver a Trujillo Valle con otros ojos. Bueno, viajeros, vea, acá hay como un sendero de todas las masacres que han habido a nivel nacional por parte del conflicto armado. Entonces vea, entre esas está la masacre de Vallaportete, Barranca Bermeja, Bojayá, El Salado, Palacio de Justicia, masacre de Granada. No, hay muchísimas, vea. Aquí hay alrededor de 25, y la 25 habla de las masacres que hubo acá en Trujillo. Por si quieren conocer de historia, vea. Estos son los osarios de las víctimas que han habido, vea. Todos son osarios. Y miren, aquí se alcanza a visualizar todo esto, vea. Vea, viajeros, esta es la parte alta del Parque Monumento a las Víctimas acá en Trujillo. Acá hay algo muy particular, y es que dicen que aquí reposan los restos del padre Tiberio Fernández. El padre Tiberio Fernández fue una persona que trabajó mucho por Trujillo y lamentablemente fue una víctima más de estas masacres que se presentaron. También hay un monumento a la resistencia, y desde acá podemos visualizar la iglesia de Trujillo que se ve por allá. Bueno, viajeros, en cuanto al transporte, les comento que desde Cali hay una ruta que sale hacia Trujillo. En mi caso particular, me vine en automóvil, y les cuento que hay dos peajes. Desde Cali a Trujillo hay dos peajes. Hay uno que vale 9.500 y hay otro que vale 9.200. Ahí les tiro ese dato. Bueno, viajeros, vea, y eso ha sido todo por este video acá en Trujillo Valle. Espero les haya gustado tanto como a mí y les sirva esta guía de viaje para que visiten este hermoso y mágico municipio y gocen de todos estos paisajes culturales cafeteros. Nos vemos en otra aventura. Esto ha sido todo por este video. No olviden darle like y suscribirse a mi canal.